un hombre, o en este caso Kunz, podía tener alteraciones mentales para realizar lo que hizo, ¿no? ¿Cómo reconstruyeron el hecho primero, no? Bueno, el camino arranca desde el mismo día del hecho. Sí. En aquel momento, durante la investigación penal preparatoria, intervino la doctora Ana Laura Gioria. Ahí se recabaron la gran mayoría de evidencias que después se transformaron en pruebas. Hablemos de evidencias y pruebas objetivas, rastros de sangre, filmaciones, testimonios, el levantamiento del arma homicida. Uh-huh. En un panorama, como describió uno de los testigos, un personal policial, 27 años, que se quebró mientras declaraba, uh-huh. Que dijo que yo en mis 27 años nunca vi una escena tan fuerte, tan macabra, porque realmente el interior de esa camioneta era una carnicería, había sangre por todos lados. Pero fue importante para entender la situación la información de dos psicólogos, una licenciada en psicólogo y el licenciado en psicólogo, que trabajaron de manera indistinta. Una fue el mismo día del hecho que lo entrevistó, y luego posteriormente lo entrevistó otro psicólogo. Nosotros, cada vez que tenemos un caso de homicidio particularmente y logramos detener a la persona que cometió el hecho, buscamos que sea entrevistado por un psicólogo o un psiquiatra, como para saber cuáles son sus capacidades. En ese momento se encontró todo bien, lúcido, orientado, tiempo y espacio, pero en el juicio nos dijo algunas cosas que estuvieron muy interesantes, y que es cómo fue formándose la personalidad de Kunz. Te escuchaba con eso Exacto, eso, la pandemia y en el liceo. Formación, él nos cuenta, y aparte nosotros ya lo sabíamos, él nació el 17 de agosto, uh-huh. Celebrando, digamos, el fallecimiento del general San Martín, y es un poco como que eso marca su historia de vida, eso más el resto de su familia, uh-huh. que deciden enviarlo a una carrera dentro del liceo militar por una formación no solamente uh-huh. académica, sino también desde el punto de vista de la educación que tiene el liceo militar. Él transitó, y esto nos cuenta la psicóloga, transitó todo su inicio. En el liceo militar se da una situación que a partir de determinado año, a partir de cuarto o quinto año, uh-huh. entregan lo que se denomina el mando. Uh-huh. Claro. El mando, que se representa simbólicamente con el sable del corvo, uh-huh. que es ese pequeño sable que nosotros uh-huh. vemos que tienen los uniformes, implica para los que tienen el mando obtener una serie de poderes, vamos a decir, o capacidades respecto de quienes no lo tienen, que son los que están en la parte inferior, los de primero, segundo, tercer año. Ajá. Quien, por ejemplo, cuando pasan por el costado al lado de él, lo tienen que saludar de determinada forma, o tienen la capacidad de disciplinario, pedirle algunas cosas. Sí. Muchos de los chicos, cuando hablaron en cámara Gesell, hablaban de lo que era la manija, se llamaba la manija, esto de carrera mar, cuerpo a tierra, que ya no se... Yo fui al liceo. Ah, usted fue al liceo. Bueno, sí. Eso ya no se usa más. No. Y Kunz vivió toda esta situación, digamos, en primero, segundo y tercer año, como alumno inferior, vamos a decir, y cuando toca el mando, justo viene la época de la pandemia, y es como que no hay un verdadero ejercicio de eso sobre los otros. Ahora, Estanislao, más allá de ese cambio de carácter, por llamarlo de alguna forma, tenemos entendido que inmediatamente de sucedido el hecho se convoca a psiquiatra, psicólogo, como decir, vos decís, ubicado en tiempo y en espacio. Esto significa que comprendía perfectamente la criminalidad del acto, ¿no? Exactamente. Y segundo, estaba absolutamente planificado. Sí, él había planeado ir hasta ese lugar. De hecho, él mismo lo dice, porque él venía hablando con una persona que era su novia. Él decía, era mi novia. La chica luego lo reconoce, que se estaban conociendo, que estaban empezando a salir. Era una nena de 14 años, ella tenía 19. Uh-huh. Y habían quedado, él dice, habíamos quedado en encontrarnos en la panadería, la Perla de Colas tiene ahí en el kilómetro 1 de la ruta 1, pero la nena no lo dice.
La nena dice que venían hablando. La parada que ellos hacían en ese lugar era una parada habitual, o sea, él sabía que siempre paraban en ese lugar. Nosotros encontramos un pasaje, el pasaje de colectivo, que lo había traído de la ciudad de Santa Fe ese día. Ese día él salió con una bolsa y en la bolsa había sus pertenencias y él reconoce haber llevado consigo la cuchilla homicida. O sea, sí, para nosotros estuvo claramente planificada la situación. Ahora, ¿cuál era el plan de Kunz? El plan de Kunz para nosotros fue el de secuestrar, digamos, a los alumnos dentro de la camioneta y llevárselos hasta algún lugar para terminar con la vida de ellos. Para matarlos. Para matarlos. ¿Y la familia Daniel cómo vivió todo este proceso? El chofer Walmer. La familia lo vivió como un calvario, según lo que definen ellos, hace 3 años. Fue bastante complejo, no solamente por el hecho en sí, sino porque un año antes habían perdido a la mamá. O sea, una familia que ya venía golpeada y, digamos, esto terminó de derrumbarlos, por así decirlo. ¿Recibieron algún tipo de amenazas durante este proceso o después? No, ninguna. No. Está bien. Pero sí sintieron mucho temor cuando pasó el episodio del intento de fuga de Martín Kunz. Ahí se sintieron un poquito amenazados, pero bueno. Claro, porque hay que aclarar que él quiso intercambiar con su hermano para fugarse. Sí, así es. La madre y el hermano lo habían ido a visitar, él no quiso que entre la madre, entró el hermano y según relata el propio hermano, un equipo interdisciplinario que los estuvo entrevistando, Martín Kunz lo amenaza para hacer el intercambio de ropa. Se hacen el intercambio de ropa, tienen una contextura física similar y ahí es cuando intenta irse, pero bueno, no logra su cometido porque antes de lograr la evasión lo retienen. Sí. O sea, dejar el turno adentro. Sí. La personalidad, digamos. Sí. Planear eso, digamos, fíjate una muerte o un hecho gravísimo y después todavía ni a tu propio hermano protegías. Bueno, una de las psicólogas nos habla de una personalidad muy manipuladora. De hecho, él en su relato se nota claramente este tema, digamos, el tema de la manipulación de la información, intercambiando algunos aspectos de lo que realmente sucedió para generar algún tipo de dudas en el tribunal. Y por el otro lado, también se recomendó que vaya él fue revisado por una psiquiatra en el Mire y López, como para ver si había algún otro tipo de alteración, y en verdad que no se encontró absolutamente nada, no se recomendó junta médica, no se recomendó internación. La verdad que nada justifica, ¿no?, matar a 7 cadetes, ¿no? Pero el por qué uno se pregunta, ¿no? También. Claro, bueno, un poco creo que viene de la mano de esto que hablábamos al principio, sí. Dentro de su concepción, los inmorales, aquellos que faltaban el respeto, él habló mucho de ese tema al momento de su relato. Lógicamente no hay ningún tipo de justificación. No, para nada, ¿no? Él más allá de porque la condena no está firme, digamos, él sigue detenido. Sí, él sigue detenido, obviamente ahora tiene que cobrar firmeza, hay que esperar los fundamentos porque incluso la calificación que dio el tribunal es una calificación que no aborda la totalidad de lo que nosotros pedimos, más allá de que la pena es de prisión perpetua, porque por ejemplo las 4 tentativas de homicidio, porque hay 4 de los chicos que se constató, digamos, el corte a la altura del cuello. Hay 4 chicos que fueron cortados muy claramente a la altura del cuello, lesiones potencialmente letales. Uno de los chicos terminó con transfusiones de sangre en el hospital, con cortes no solamente en el cuello, sino en la cabeza. Bueno, esas 4 tentativas de homicidio que sí las dieron como tentativas de homicidio, nosotros las habíamos planteado como tentativas de homicidio criminis causa, es decir, que también tenían un objetivo que estaba vinculado con el de lograr el resto, o sea, de lograr el delito final, que era la muerte de todos los... Daniel, el chofer, bueno, intentó resistirse. ¿Cómo fue ese momento, no? ¿O lo agarró prácticamente desprevenido? Según todo lo que obra en el legajo, fue sin mediar palabras. O sea, Fue un ataque. Sí. Directamente. Directamente, sí.
Y ustedes como familia, digamos, o abogados de la familia, ¿están conformes con la perpetua? Sí, ellos me empezaron a decir que estaban muy conformes con el resultado, sí. Sí, sí, era lo que esperaban. Y bueno, tengo entendido que, bueno, más allá del dolor de lo que fue el crimen, ¿no? También analizaron las secuencias psicológicas que dejó esto, ¿no? Sí, sí, lo dijeron tanto los propios, las propias víctimas, que fueron 2 las que prestaron un testimonio presencial. Ajá. Nos contaron el calvario por el que atravesaron y por el que continúan, digamos. Incluso, obviamente, el desarrollo del juicio mismo es un volver a vivir, y eso obviamente impacta directamente en su fase psicológica. También lo dijeron los padres de aquellos que no vinieron, sino que vimos las cámaras Gesell, que ahí ya hablan no solamente de la afectación del alumno, sino también de la familia del alumno. Incluso una de las madres nos contó que ella también empezó a trabajar con psicólogos porque esto la afectó de una manera directa. Y después también hablaron psicólogos que trabajaron con estos niños y nos hablaban de primero un primer trabajo respecto de lo que es shock postraumático, y después una continuidad de tratamiento. ¿Conforme con la perpetua, Estanislao? Sí, estamos conformes con la perpetua, y vamos a esperar igualmente los fundamentos. Un poco contestándole a Mario, los fundamentos tienen un plazo para realizarlos del tribunal. Una vez que nos notifiquen a todos, hay un plazo de 10 días para poder llevar adelante los recursos que cada uno los quiera hacer, cada una de las partes. Y que obviamente entiendo que van a ser efectuados por parte de la defensa sobre todo, y después veremos qué es lo que decide la Cámara de Apelación, si sostiene la condena a prisión perpetua o establece otro tipo de calificación. ¿Hubo algún grado, por lo menos se manifestó o ha manifestado Kunz algún grado de arrepentimiento en algún momento, Daniel? No, con relación con lo que decía el doctor Javedoni cuando él hablaba del detalle pormenorizado que dio de los informes psicológicos y las entrevistas que se hicieron al momento, posterior al acto y luego, a mí me sorprendió el examen que le hicieron en el hospital Miray López, la doctora Machina, cuando lo define como que luego la situación se mostraba con apatía y falta apatía con respecto a la situación. O sea, como que no le interesaba. Como que le daba lo mismo, o sea. No, es un caso, claro. No creo que tenga muchos precedentes un caso de este tipo, ¿no? Porque estamos hablando de un crimen y el intento de crimen. Sí, que puede haber sido múltiple crimen. Múltiple crimen, ¿no? En Santa Fe creo que no tiene precedente un caso así. Sí, eso es cierto. El tema de la multiplicidad de víctimas es un caso, y la multiplicidad de víctimas, la forma, la mecánica del hecho, las víctimas en particular. Pero en lo que va de mi experiencia de casos que hemos obtenido condenas a prisión perpetua, no tengo recuerdo de que alguno de los acusados haya manifestado arrepentimiento, que diga expresamente me arrepiento. Es así, digamos. Claro, tampoco no son muchas las condenas a perpetua que tenemos en Santa Fe. Hay, digamos, con este sistema sobre todo se da más, pero no es... Sí. No es la mayoría de los casos. No es la mayoría de los casos. No es la mayoría de los casos porque convengamos que el Código Penal tiene, digamos, una limitación respecto de los tipos penales que llevan a perpetua, muchos de los cuales ahora van a entrar a este sistema de juicio por jurados. Bueno. Estanislao, muchas gracias por venir. Estanislao Javedoni es el fiscal del caso Kunz y Daniel Recamán de la familia de Wallenberg, el chofer asesinado allí en la Ruta 1, en la parada frente a la panadería de La Perla, un hecho que conmovió a Santa Fe y a toda la región. Gracias por llegarse hasta aquí a los estudios. Muy bien. Bien, son las 7:22 minutos.